Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amén. Me dice amén cuando lo tenga, por favor. Amén. Aquellos que están sintonizando allá por la costa este de los Estados Unidos son como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, por allá. Amén. Los que están en Europa, en Asia, África, allá por el Polo Norte, saludos a todos. Amén. Amén. Hay gente que nos está viendo, pero hay gente que quisiera estar aquí. Amén. Hay lugares que apenas llega la electricidad por esos lugares. Segunda de Corintios, segunda epístola de Corintios, capítulo 5, 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Repítalo otra vez conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas para el gloria y la honra de Dios. Todos un aplauso, Señor. Aquí estamos. Bien, estamos asiento, por favor. Aquí la Biblia habla de algo práctico, sencillo, acerca del nuevo hombre, o sea, la nueva mujer de Dios. Amén. No es otra persona, es la misma persona. Es el mismo que ya existía, pero aunque ha sido cambiado, renovado espiritualmente. Muchas personas dicen, bueno, pero yo creo en Dios. Claro, pero los demonios creen en Dios y tienen, pero no se someten. Entonces, las religiones no pueden entender este principio básico. Están ciegos porque están muertos espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Ese principio, aunque muchos tienen conocimiento amplio, impresionante acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña cuando, en el capítulo 3, versículo 13 en adelante, cuando llegó un hombre intelectual, un hombre con un alto conocimiento como Saulo de Tarso. ¿Sabían que Saulo de Tarso tenía el conocimiento? Él se sabía de memoria el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque él había sido fariseo. Y los fariseos desde los 3 años de edad se tienen que memorizar la palabra 7 horas al día. Entonces, saque cuentas. Él tenía ese conocimiento restringido, limitado. Pero él dice después que él tuvo la revelación de los misterios de Dios profundo. Imagínense, este va a ser otro tema para otro día. Pero él, lo que activó en él ese conocimiento, y le voy a decir, porque casi no se aplica ni se habla de esto, es cuando él desarrolló el hábito diario, cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo. El resplandor de la gloria de Jesucristo lo fulminó. Yo creo que Dios no puede manifestarse tan fuerte, demasiado, porque nos desintegra, nos mata de esa gran presencia que hay. Aleluya. Y Pablo tuvo esa revelación, y lo que activó en él todo eso fue que él no fue a ninguna universidad, sino que el mismo Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, le reveló todo eso. Amén. Me gusta lo que dice 1 Corintios 14, que dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Amén. Por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir eso? Secretos ocultos. Amén. Entonces había un problema no me quiero desviar mucho de esto, pero había un problema con los corintios, que eran dotados de dones impresionantes, pero eran carnales. Entonces él
Una persona cuando habla en lenguas, no digo para lucirse, estamos hablando, no estoy hablando de que yo soy pentecostal y alaba cacharabacapa y entró aquí un minuto, habló lengua y se acabó toda la historia. Eso no quiere decir nada. Yo no soy pentecostal, perdón. Yo soy cristiano. Yo no me identifico con esa bandera pentecostal. Yo me identifico con el evangelio completo. No estoy tratando de ofender a nadie, simplemente porque eso es lo que la gente pregunta en la calle. ¿Usted es pentecostal? ¿Usted es de esto? Yo no soy nada de eso. Yo soy cristiano. No tengo una bandera religiosa. Tengo a Cristo en mi corazón. Y por eso Él vive y reina en los corazones. Entonces, Pablo tuvo ese conocimiento que estaba restringido. Y él fue usado. Era un hombre que hablaba como 10 idiomas, por lo menos. Un hombre muy intelectual. Qué bueno que seamos intelectuales, pero el conocimiento, la letra mata, pero el espíritu, cuando le da ese toque a ese conocimiento que usted y yo tenemos, se abre el entendimiento. Se abre una puerta amplia. Pero aquí llegó este señor llamado Nicodemo. Llegó de noche a buscar a Jesús, impresionado porque, mire, estaba temblando la maquinaria religiosa de aquel tiempo. Aleluya. Todos los fariseos se les caía la saliva de la boca cuando hablaba Jesús. Se quedaban impresionados porque aparece alguien que no fue a sus escuelas. Pero Jesús, dice la palabra, desde niño tenía el hábito de estar siempre ¿dónde? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Escuchando y preguntándole a los doctores de la ley. Miren qué importante es, porque aquí le tiene que preguntar a usted y yo ahora, al Maestro, al Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo glorifica, revela, nos muestra la presencia de Jesucristo. Amén. Pero hay que entablar una corrección directa, que aquí este hombre, Nicodemo, se quedó impresionado de escuchar tantos testimonios. Llegó donde Jesús y le dice, Rabí, le dice, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios por las señales que haces. Estaban impresionados. Y Jesús le dijo, no le dijo, bueno, que yo paso orando todo el tiempo, ayunando. No, le dijo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver, le dijo, el reino de Dios. Pero no le estaba hablando de ver físicamente. La palabra ver en ese contexto quiere decir tener el discernimiento, captar, entender el mundo espiritual, porque no nos tenemos que basar por lo que miran nuestros ojos, sino por lo que nos comunica el Espíritu Santo acerca de circunstancias, situaciones en que cualquiera dice, bueno, aquí no se puede. Pablo dijo, pero si aquí no hay otro que tenga la sabiduría como José. Está hablando de sabiduría profunda, está hablando de sabiduría de que se conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Quién puede entenderlo? No, si usted va con el brujo y le dice, no, te va a salir bien la situación, pero pasame $500 antes de que te dé la otra respuesta. Y esos brujos hacen buena limpia de buen glorio. Eso le quita los últimos dólares que le quedaron debajo del colchón. Pero Jesucristo nos limpia con su sangre preciosa. No vas a entender el mundo espiritual a menos que nazcas de nuevo. Amén. Entonces, quiere decir, le dijo Nicodemo, que yo ya siendo un hombre viejo tengo que nacer de nuevo, como que no me salen bien las cuentas. Y dijo Jesús, si no nacieres del agua, no está hablando de agua textualmente, el agua no limpia, el agua no liberta. Es un símbolo de la palabra de Dios. Aleluya. Si no nacieres del agua y del espíritu, le digo, no puedes entrar a la religión. No puedes entrar ¿dónde? En el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la atmósfera espiritual donde reina el Rey del Rey y el Señor de señores. Porque todos los que estamos cautivos del pecado, de la mentira, de la hipocresía y la falsedad, ese poder de la sangre de Jesús.
que si alguno está en Cristo, si alguno está en conexión, en comunión, en relación, porque como vuelvo a decir, no toda la gente, aunque tenga 20, 30 años de venir a la iglesia, eso no le garantiza de que usted es cristiano. Amén. Hay gente que dice que yo nací en el Evangelio. Sí, claro, nació en el Evangelio, pero el Evangelio no nació en usted. Amén. Sí, amados, esa es la realidad. Mire, si usted y yo estamos vivos hasta este momento, es por una sola razón. Amén. Es porque Dios quiere darnos una oportunidad, de honrar su nombre. Amén. Usted no necesita ser predicador para decirle al mundo que Cristo es real. Estos testimonios que he escuchado aquí, amados, 4 testimonios que hemos escuchado esta noche son suficientes para transformar el mundo, para la gloria de Dios. Con esa convicción, con esa seguridad, con ese agradecimiento, la gente se queda impresionada y se da cuenta de que en usted hay algo diferente. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, estamos en unión, en armonía, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Amén. Aquí todas son hechas nuevas. Amén. Isaías 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, le traigáis a memoria las cosas antiguas. Esa forma de pensar bloquea, corta lo que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. No se detiene todo ese plan, ese propósito que Dios tiene, porque ya no depende de Dios, ya depende de usted, porque depende de mí. Si yo le permito que Él desarrolle ese plan que tiene para nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva criatura es. Amén. La creación que Él hizo en nosotros. Que esa conexión que originalmente teníamos a través de Adán y Eva, esa conexión que estaba rota, cortada, porque en el antiguo pacto eran puros religiosidad, puros emblemas, puros significados simbólicos. No había perdón total por el derramamiento de sangre de animales, hasta que vino lo perfecto, hasta que Juan el Bautista, cuando lo miran al único verdadero, al todopoderoso que merece gloria, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Dios dijo: ninguna presentó a aquel creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe, a Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Amén. De aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ya olvidemos lo que quedó atrás. Amén. Yo le voy a decir algo: tu vida no está funcionando. Hay muchos cristianos en el día de hoy, gracias. La vida de un cristiano no puede funcionar si estás atrapado en el pasado. Ese pasado ya fue sepultado en la cruz del Calvario. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder actúa en tu persona. Amén. Yo conozco gente que me conoce desde que estaba en el mundo. Ya no me gusta estar hablando de eso porque eso ya quedó sepultado. Pero la gente que no conoce a Dios y me conoció desde pequeño, me quieren llevar de regreso para allá. Y les digo: no, están equivocados. Les digo: no, ese demonio está sepultado. Amén. Ese está muerto. Amén. Y nosotros luego por el poder de Dios. Aleluya. Y me dice la gente: parece que ya te volviste loco. Pues si no sabía, pues ya sabes que ya estoy loco. Amén. Porque estoy enamorado de Jesucristo. Yo soy enamorado, estoy como pero todo esto no es gratis, amado. Amén. El regalo ya está ahí, pero hay que recibirlo, Amén. guardarlo. Entonces, amados, estamos dentro del reino, no de las tinieblas. Estamos en el reino de las tinieblas, pero fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos por su sangre perdón de pecado para su honra y su gloria. Amén. Ese es el tema, amados. La sangre de Jesús perdona pecados. Usted no tiene que pagar tanto dinero a algún líder religioso para que le perdone los pecados.
no hay ningún ser humano en esta tierra que tenga la autoridad, el poder de perdonarte los pecados. No hay ningún líder religioso, no hay ningún pastor, no hay ningún musulmán, no hay ninguno hechiceros, hindúes, budistas, no tiene ningún poder. Solamente aquel que levantó sus manos en la cruz del Calvario. Él sí tiene el poder. Él sí tiene el poder. Entonces, amados, esto es una nueva forma de vivir. Yo me pongo a pensar que muchas personas en el día de hoy, muchos cristianos, están batallando con su forma de vida pasada. Amén. Y esto está con respecto a este punto que quiero tocar acerca de las herencias, de las maldiciones. Dice la palabra que Cristo llevó todas esas maldiciones. Entonces, hay personas que están en contra de esto. Muchos líderes están en contra de este asunto. Entonces, porque no creen en esto, pero a la misma vez están experimentando en sus propias familias, en sus propias congregaciones, personas que, digo, bueno, el abuelo apareció con un problema generacional, problema del corazón, un ejemplo. Después el hijo, el nieto, bisnieto, tataranieto, toda la herencia, y son cristianos, y están sufriendo esta situación. Amén. Entonces, es porque no creen. Bueno, Jesús ya lo llevó. Pero ¿qué sucede? Si no tenemos estas convicciones claras, de repente dice la persona, ay, me duele el corazón. Ay, parece que igual a mi abuelo voy a tener el problema del corazón. Ya abrió la boca, ya le abrió la puerta al diablo. Amén. Amén. Entonces, el diablo es experto, sabe que usted está limpio, y es lo que hace, pone síntomas. Ay, parece que me va a diabetes igual a mi abuela. Ya confesó usted. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. No de la lengua, sino de la confesión. Usted tiene el poder de darle vida y muerte a las circunstancias de la vida. Amén. Dice la palabra en Romanos 4:17 que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y da vida a los muertos. Amén. Dios nos ha dado la capacidad moral, la capacidad de poder para cambiar las circunstancias. Cuando vino aquel gran huracán sobre la barca de aquellos discípulos que estaban temblando, aparece Jesús y le dice, ¡cállate! ¿Y qué pasó? Como que callaron. Porque no era el grito, era el poder de esa palabra. Amén. Que salía del corazón. Amén. Entonces, la palabra nos dice importantemente el caso del rey David. En esa situación, David pasó una situación que le marcó la vida, aunque Dios lo perdonó, pero él siguió en esa línea de maldición generacional. Dios lo prosperó, le costó tanto llegar al reino de Dios, al reino de Israel, le costó lágrimas. Porque, voy a decirle algo, la persona que genuinamente, el cristiano que genuinamente quiere llegar lejos, sabe que tiene una promesa de Dios y vive conforme a esa promesa. Y el diablo sabe totalmente eso. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene un olfato, no es que adivina, tiene un olfato. ¿Quién tiene esa marca y quién no la tiene? ¿Quién sabe? Él sabe quién es transparente y quién no es transparente. Sabe quién es sincero y quién no es sincero. Amén. Él dio en David, un jovencito, conforme al corazón de Dios. Porque parecía una derrota para David, siendo marginado con las ovejas. Para David no fue un problema, sino ese problema, aparente problema de rechazo y de marginación, le sirvió para tener una experiencia con Dios. Cuando alguien tiene una experiencia con Dios, podemos hacer silencio, por favor. Quiero silencio, por favor, hermanos.
Porque yo creo que no tiene que hablar aquí, hermano. Algo tiene ese niño, debe comer o algo, pero haga algo, por favor. No es que estamos hablando más de niños, no, nada de eso. Simplemente atienda porque esto es muy importante. Y David, en el campo, en el monte, ahí tuvo esa experiencia con Dios. Mire, cuando nada le funciona a usted, y usted y yo tenemos que aprender a conocer a Dios, a hablarle a Dios. Porque ese es el hábito más difícil que tiene el ser humano, hablar con Dios. Y hablar con Dios, cuando usted se decide buscar a Dios, va a haber tanta interrupción, que el teléfono, que la computadora, que el Facebook, que esto, que lo otro, las redes sociales lo enredan más todavía uno. Con entretenimiento, con distracciones. Hay personas, hay cristianos que saben más cuánto ganan, cuántos millones de dólares gana un futbolista, más que la palabra de Dios. Así es. Amén, amén. Es terrible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el enemigo usa la ignorancia. Cuando ignoramos la palabra, estamos ignorando a Dios, rechazando a Dios. Estamos contristando al Espíritu Santo. Entonces, la iglesia tenemos que volvernos a la palabra de Dios. No estoy diciendo que se memorice toda la Biblia, ojalá que así fuese, pero lo poquito que sabemos, hay que meditarlo, hay que confesarlo, hay que vivirlo, hay que honrar a Dios. Gracias, papá, porque tengo una mente todavía. Amén. Hay personas que están esperando tener 60, 70 años para cuando se retiren, para empezar a predicar la palabra de Dios. No. ¿Para qué esperar tanto? No. Ahora que tenemos fuerza, ahora que pueden levantar las manos, hay que hacerlo. Amén. Ahora que podemos, mire, después de estar usando aerosoles en la garganta para hablar bien, no, ahora hay que hacerlo. Amén. ¿A quién tenemos que esperar? No tenemos que esperar que venga la gran tribulación o todo eso. Tenemos que decirle, Señor, aquí me ofrezco Amén. de sacrificio vivo, santo y agradable. No tengo Padre Santo atributo, no tengo mucho conocimiento, no tengo reputación, soy desconocido, me han rechazado porque soy fiel, porque soy perseverante a tus caminos, y sabe que cuando usted dice eso, mal va a atacar el diablo. Entonces, el enemigo lo va a probar, su fidelidad, su integridad, porque eso es lo que quiso romper con Job. Quiso romper su integridad para ver si él hablaba más con Dios. Y de hecho, Job dijo, no dice la Biblia, ni es doctrina esto. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Cómo es eso? Y muchos lo repiten y muchos predican de eso, que Job dijo. Pero eso no es doctrina, eso fue un dicho que él dijo. Dios da, pero quien te quita es el diablo. Así es. O Dios le quita a usted. Mira, aquí te da la bendición y te la voy a quitar después porque no me parece bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es perfecto, Él es todopoderoso, Amén. que merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Pero cuando desarrollamos ese hábito de fidelidad, porque esto no es asunto de sentirlo, no sentirlo. Hábito de fidelidad, de entrega, perseverancia, constancia. Ya fuiste probado, reprobado, etc. Eso fue lo que le pasó a David. Le costó llegar a ser el segundo rey de Israel, porque Saúl no había sido fiel. Estando ya en el palacio, en donde los reyes salían a las guerras, él dijo, no, me voy a tomar mi descansito. Tenía que estar en la guerra. Pero no fue a la guerra. ¿Por qué? Porque se acomodó mucho. Un cristiano no se puede acomodar y decir, voy a tomar vacaciones de orar. Yo no voy a orar como estoy orando. Olvídese, el enemigo va a venir con una fuerza impresionante contra su vida. Amén. Vendrá el enemigo como un río, pero dice la palabra, Jehová levantará bandera de victoria contra él. Porque él no ha derrotado. En el palacio, en el terrado, y de repente vio una mujer imprudente, la mujer, porque no tenía que estarse exponiendo esa mujer tampoco. Amén.
Y se dijo, bueno, mi marido a saber si lo van a matar en la guerra, y cómo voy a quedar yo aquí. No, hermano, hay que tener cuidado con la mente. Entonces el rey la vio que era hermosa, y dijo, no, acá la agarro. Entonces, amados, hay que tener cuidado, porque cuando bajamos del nivel de búsqueda, de oración a Dios, es cuando el enemigo empieza a tirar dardos. Y déjame decir algo. A David, no dice la Biblia, ya lo venía trabajando el diablo en esa área. Hay que tener cuidado, amados, con lo que ven nuestros ojos. Amén. Porque por ahí empieza, especialmente la debilidad del hombre es la vista. Amén. La debilidad de la mujer es, Amén. ya entendió usted. Amén. Entonces David se descuidó. Y ese descuido, cuando uno se descuida, se eleva esa fuerza, esa naturaleza caída que llevamos, que se llama carne. Esa naturaleza caída que si nos descuidamos de nuestra vida espiritual, se levanta con una gran fuerza. Amén. Y nos trastorna. Y Amén. empieza a darle vueltas a la mente. Vayan a traerme esa mujer. Y la fueron a traer. Se acostó con ella. Amén. Y la mujer dijo, bueno, pues dígale al rey que estoy embarazada. Entonces David rápido, lo primero que dijo, bueno, ya la mente ya estaba destrozada en el rey David. Ya el diablo estaba haciendo una gran fiesta ahí en el infierno. Amén. Y dijo, no, vamos a hacer algo. Voy a destruir el tropiezo que está en medio de nosotros. Amén. Amado, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Amén. Ahora estaba planificando el segundo golpe. Amén. Que mira, hay que tener cuidado con el enemigo, amado. No hay que estar hablando tanto de él, pero hay que tener cuidado. No podemos distraernos, descuidarnos. Y digo, David, bueno, vamos a matar al marido de esta mujer. Yo me quedo con la mujer. Qué fácil arreglar las cosas. La palabra dice que todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Amén. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar ¿qué? Carne. Corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mandaron, ¿usted sabe la historia? Mandaron a matar. Le pusieron una trampa a su marido de esta mujer, Urías Eteo. Un hombre fiel que David quiso usar otras estrategias. Amén. Lo llamó a que fuera a Jerusalén. Y le dijo a Urías, vete para tu casa esta noche. Y él no se quiso ni siquiera entrar a su casa, a estar con su mujer, para ver si caía en la trampa. El siguiente día, no entró él. Y le dijo, David, pero ¿por qué no fuiste a tu casa? ¿Cómo va a ser posible que yo dejé al ejército de Israel peleando la batalla y el arca del pacto? Era un hombre íntegro. Gloria a Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Amén. Amados, y por una tontería de este hombre, del rey David, sufrió la muerte. Amén. Amén. ¿Qué culpa tenía este hombre? Amado, y ese es el camino que llevamos todos los cristianos. Pase lo que pase, que se levante contra nuestra vida, el Señor va a estar con nosotros todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. Mataron a este hombre, pero Dios no se queda con los brazos cruzados. Amén. Si hemos pecado, hemos fallado, Amén. y eres fiel, porque el cristiano de veras, el que realmente ama a Dios, peca, pero se arrepiente. Gloria a Jesús. Amén. Porque sabe que Dios es misericordioso. Amén. Pero el que no pide perdón ni se arrepiente, ese nunca fue cristiano. Amén. Y Dios mandó al profeta Natán y le dijo, David, mira, fíjate que hay una persona por ahí que tenía muchas ovejas, cabras, de todo. Pero llegó un hombre
un caminante y le atendió en su casa, pero él, en lugar de darle una oveja de las tantas que tenía, él mejor le fue a quitar al vecino la única oveja. La amaba como que era una niña. Ahí comía con ellos, dormía con ellos, la amaban. Pero este hombre, en lugar de tomar una de sus ovejas, le fue a quitar el cabrito que tenía aquellos. Y dijo David: ese hombre es digno de muerte, y que pague 4 veces multiplicado. Ese hombre eres tú. Amén. No, cuando Dios habla, Dios habla. Amén. Porque a veces nos gusta que nos digan lo que nos gusta, lo que nos conviene. Pero yo quiero decirle algo, amados. Dios le dio sentencia a David. Amén. Los pecados que ha cometido, adulterio y asesinato, van a caminar sobre toda tu generación. Amén. Dios en aquel tiempo perdonaba, pero las consecuencias de todo eso seguían al rey David, que sufrió mucho en todos los días de su vida a partir de entonces. Entonces, con esto quiero decir que Dios nos enseña, amado, esto es para que reflexionemos de corazón. Amén. Y que nosotros tenemos que adaptarnos a vivir en esa nueva forma de vivir. Ya no podemos estar honrando a Dios y con las mismas mañas del pasado. Somos nueva creación. Nosotros la palabra dice, que somos, dice, templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Qué privilegio, qué honor que Dios viva dentro de nosotros. Es algo incomprensible, algo maravilloso que no se puede explicar con palabras humanas. Lo que podemos hacer es honrarlo y bendecirle y decirle gracias a Dios porque soy el templo de la casa del Espíritu Santo. El libro de Efesios capítulo 4 aquí nos da las instrucciones de cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. Efesios 4, 17 habla el apóstol Pablo. Efesios 4, 17. Gloria a Jesús. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, como los pecadores. Se está dirigiendo no a los judíos solamente, sino a los creyentes, a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo, a los discípulos de Jesucristo. Que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no vivan como vive la gente mundana, la gente inmunda. Inmundo quiere decir que tiene metido el mundo en el corazón. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La Biblia habla de dos corrientes. La corriente, como dice Pablo anteriormente en otros capítulos, Efesios 2, dice que nosotros vivíamos antes en la corriente de este mundo, el pecado, la mentira, la sinvergüenzada, etcétera, la manipulación, el engaño, la hipocresía, la falsedad, la lascivia. Pero el rey David en el Salmo 42 dice algo muy importante, que él dice como el siervo brama. ¿Por qué? Por las corrientes, no del mundo, sino por las corrientes del agua del Espíritu Santo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Y cuando te encierras en el lugar secreto, es cuando te expones a la naturaleza de Dios, es cuando desesperadamente, porque a Dios le gusta esa desesperación, que sientas esa vibración en tu corazón y le digas: Señor, yo quiero más, estoy desesperado, yo necesito que tú totalmente me inundes con esa agua que revive, que calma, que transforma. Por eso cuando fue al pozo de Jacob, le dijo a la mujer Jesús: yo te daré una agua viva, no agua de pozo. Agua de pozo muchas veces no se mueve, está ahí, agua vieja, no hay oxígeno. Pero cuando la corriente del Espíritu, él dice en Juan 7:37, dice Jesús algo muy importante: el que cree en mí, como dice la Escritura,
De su interior correrán ríos de agua viva, ríos del Espíritu Santo, aleluya, porque Él es el real. Él se manifiesta porque cuando ese río fluye constantemente en tu vida, estás alabando, no te estás quejando, no te estás atormentando, no te estás afligiendo por lo que dijo el médico, por lo que dicen aquí, porque lo dijo allá, porque todos tus negocios los tiene dirigiendo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él te da la gracia, Él te da la sabiduría, Él te da el discernimiento, Él te da los dones, Él pone ese canto de gozo, de alegría, de alabanza, de bendición. Todo el tiempo me está bendicionando, todo el tiempo me está diciendo, amado Dios, tú eres grande. Eres más grande que ese problema que tienes. Amén. Cuando yo era niño me metí en un concepto equivocado de Dios. Y me dijo un niño, mira, me dice, mi dedo es más grande que el sol. Cipote. Mira, me dice, ahí está el sol. Ponete el dedo así, me dice. Tu dedo es más grande que el sol, me dice. Entonces, me empezó a poner cosas raras de Dios. Entonces dije, qué raro está esto. Pero no, amados. Si Él es el creador de la naturaleza, de todo lo que existe. Amén. ¿Cómo estos invasores, digo yo, invasores que andan penetrando corrientes de pensamiento bloqueados por el entendimiento? Si Dios se reveló a través de lo que existe, la naturaleza, del aire, imagínense, aquí no va a llegar un día que van a querer estos hombres de negocios del mundo secular, querer cobrarnos por el oxígeno que estamos respirando aquí, amados. Tengan cuidado. Para esa dimensión a este mundo. ¿Pero por qué? Porque el corazón de Dios está corrompido. Amén. El Dios dinero los está manipulando, los gobiernos, las naciones del mundo. Pero dice Pablo 4:17 de Efesios, los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la vida, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Amén. Quiere decir que la gente ignora a Dios, vive en ignorancia. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Porque la gente disfruta su estilo de vida, su forma de vivir. Pero la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Parece que le va a ir todo en la vida. En sus negocios, en sus relaciones, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que el diablo dice, hasta aquí te voy a morder. Amén. Aquí te voy a detener. Entonces, esa dureza de su corazón lo lleva a una situación de ignorar la presencia de Dios. Amén. Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no puedes entrar o ver el reino de Dios. Dios no te acepta si no es una condición como niño. Versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, el tesoro, uno de los tesoros más grandes que un cristiano tiene, es vivir, disfrutar la sensibilidad a la presencia de Dios. Y así es, amén. Yo lo digo, yo tengo algunos problemas doctrinales, como muchos. Dice, siente la presencia de Dios. Pero ¿cómo es eso? O dice, recibe la presencia de Dios. A los cristianos le dicen, recibe la presencia de Dios. ¿Cómo? No entiendo eso. Si usted es cristiano, dice Pablo, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste, dice, sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Quiere decir que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entró. No estoy diciendo el poder, sino la presencia, la persona del Espíritu Santo entró. Entonces, lo que quieren decir es, cuando dice reciba la presencia de Dios, están diciendo como que si usted no tiene el Espíritu Santo. Lo que quieren decir es, porque hay corrientes cristianas que dicen, que confunden la presencia de Dios con el poder de Dios. La presencia de Dios es la persona del Espíritu Santo. La presencia de Dios no se siente. La presencia de Dios se manifiesta, se revela.
¿Cómo? Con las características del Espíritu. Es cuando usted siente una invasión de amor. Es cuando usted siente paz. Cuando usted siente que hay armonía entre usted y el Creador, es porque hay relación con el Espíritu Santo. Amén. Pero el poder de Dios es otra cosa, pero que está unido a la misma vez. El Espíritu Santo no es poder, Él manifiesta poder. Él da poder. ¿Para qué? Para vivir agradando a Dios y para poder servirle a Dios. Amén. 4:19 de Efesios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. ¿Qué quiere decir lascivia? Deseos carnales desenfrenados. Cuidado con la pornografía. Amén. Eso es lo que le hace, le levanta los instintos carnales a desenfrenarse. Y viene todas las... ¿Cuántas personas están acá para usted, ministra de liberación? Están atadas a la pornografía, porque eso corrompe la mente, el entendimiento, para que no les penetre la luz del Evangelio de Jesucristo. Amén. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, quiere decir deseos carnales, con ansia, con desenfreno, con fuerza, que nadie te detiene. Y la gente pierde la vergüenza. Le quita a la mujer a este, le quita al otro, le quita a este, le roba. Entonces, el mundo está depravado en el cual vivimos, porque esa es la forma de vivir. Entonces, si nosotros tenemos relación con este tipo de gente que practica eso, amados, tarde o temprano va a caer cualquier creyente que va a la iglesia. Amén. Pero aquí nos advierte Pablo, nos enfoca el problema, pero nos da la salida. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. El maestro, amados, estaba lleno de amor, aleluya, lleno de paz. La gente, la turbulencia que anda en el mundo, dice Proverbios 4:18, dice que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Dice, pero los impíos andan en la oscuridad y no saben en qué tropiezan. Amén. Meten la pata cada rato y están en problemas todo el tiempo. Amén. Tienen dinero y acumulan dinero y eso no les da la felicidad. Amén. No es malo el dinero, yo quiero el dinero. Si usted no lo quiere, pues démoslo a mí. Pero no es la base, no es el fundamento Amén. de la vida de un creyente. Es tener a Cristo en armonía en el corazón. Amén. Darle siempre la gloria, siempre darle la honra, la alabanza, la adoración. 4:21. Si en verdad le habéis oído, si de corazón has escuchado la palabra de Dios y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál era nuestra pasada manera de vivir? Con malos hábitos, lenguaje desenfrenado, lenguaje limitado. Es que mire, lo que está haciendo aquí el apóstol es que nos está diciendo, mira, es que cuando vivías en Cristo, vivías dirigido, gobernado por una naturaleza espiritual débil, inferior. Pero lo que te estoy hablando ahora es que te estoy hablando con la naturaleza superior. Porque, déjame decirle algo, el enemigo es poderoso. Pero nuestro Dios no es todopoderoso comparable al enemigo. Nuestro Dios es todopoderoso. Amén. No hay otro más arriba que Él. No hay otro que Él te ha dado ese poder Amén. para que venzas los obstáculos. Amén. En cuanto, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, despojados de esa naturaleza corrupta, depravada, que está viciada conforme a los deseos engañosos. Ese es el trabajo del enemigo, engañar. Hacerte creer que haciendo cosas ilícitas vas a tener satisfacciones grandes. Puedes mentir en el trabajo, puedes robar, puedes hacer, nadie se va a dar cuenta. Amén. Enamora a la mujer de tu compañero de trabajo, nadie se va a dar cuenta. De todas maneras, el pastor no está aquí. Amén. Así le habla el diablo a la gente. Entonces,
está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Hay personas que tienen el concepto ese de grandeza porque lo han traído del mundo. Tienen el concepto de que son un playboy todavía. Amén. Creen que son atractivos y miren, hay cristianos que creen que porque tienen una apariencia de mercadeo atractivo con las mujeres, se los doblegan ante él. Amado, ese no es atractivo, esas son maldiciones que vienen a cambiar. Amén. 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 Eso es porque el diablo quiere matar, destruir tu vida para que no le sirvan a Dios. Renovados, dice Pablo, en el espíritu de vuestra mente. Dice que hay que cambiar la actitud. Amén. Renovados en el espíritu, hay que cambiar la manera de pensar. Amén. Vamos, y dice, ¿cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no te adaptes a vivir como vive la gente del mundo, la corriente de las modas, del lenguaje. La gente que no tiene temor involucra el lenguaje de Dios para corromper y decir, maldicen a Dios. Encontré una persona que estaba maldiciendo a Dios por ahí y le dije, me voy a hacer un favor, cállate la boca en el nombre de Jesús. Amén. Era una persona de la seguridad de la ciudad donde estaba. Entonces, que alguien le venga a decir a esta persona de alto nivel en la sociedad, y me dijo alguien, pues no le hables así a la autoridad. Pues, ¿cuál es el problema? Te van a meter preso. Pues, gloria a Dios, vamos a predicar a la cárcel. Amén. Pues, sí, ¿cuál es el miedo? Pues, Amén. allá necesitan evangelistas, allá nadie quiere entrar. Entonces el asunto es, le digo, mira, yo antes tenía metidos esos demonios, pero Jesucristo me los sacó todos. Si querés te los saco ahorita todos. Y aquella mujer se quedó sin hablar ni una palabra. Entonces, ¿sabe qué hizo? Discúlpame, Dios te bendiga, y me soltó una ofrenda. Pues gloria a Dios, está bueno predicar así. Amén. Pues si sabe que uno no es una autoridad terrenal, sino que es una autoridad espiritual que tiene más poder y autoridad. Amén. Porque hemos reconocido que somos dirigidos por el que nos ha dado poder y autoridad. Lucas 9:1 dice, reunió a sus 12 y les dio, dice, poder y autoridad sobre todos los demonios. Amén. Y sobre todas las enfermedades. Amén. Yo escucho que dice, bueno, la hermana aclaró bien ahí lo que dijo el primer testimonio, que ella reprende al diablo, pero que también le pide a Dios que lo reprenda. Pero el Señor aquí está diciendo otra cosa. Quiero decirle, no estoy contradiciendo, pero aclarar nada más, que el Señor, por ejemplo, yo soy un policía. Entonces, si yo le digo, deténgase en el nombre del director de la policía, voy a llamar al director de la policía para que venga a poner orden aquí. No, yo tengo autoridad para hacerlo. A mí se me ha dado autoridad. Amén. No le voy a pedir que venga el director. Dios nos ha dado autoridad ¿a quiénes? A los pastores, a los líderes. No solamente a ellos, a todos el que han nacido de nuevo. Tenemos autoridad sobre todos los demonios, sobre todos los principados y autoridades que se mueven en el infierno del día de hoy. Entonces, pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nuestra manera de pensar ha sido renovada. No estamos actuando en base a la naturaleza caída, sino en base a la naturaleza renovada del Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, en cuanto a la manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No os conforméis a este siglo, no te adaptes a vivir como vive el mundo, sino de ser transformados por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, porque Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado, que prácticamente es este libro que estamos hablando, las palabras que yo os he hablado son, ¿qué digo? Vida. Son espíritu y son vida, aleluya. Cuando hablamos la palabra de Dios, soltamos la vida de Dios, soltamos la vida del espíritu, y las vidas son tocadas, son cambiadas, son transformadas, son aceptadas, son sanadas por el poder que hay en la palabra de Dios. Eso es increíble para la mente humana. Dice la gente, no, es que hermano, parece que usted está un poco acelerado. Ahí ya han lavado el cerebro en la iglesia. No. Es que mire, cuando yo acepté a Cristo, le digo, no solamente me lavó Jesús con su sangre preciosa mis cerebros, me limpió desde la cabeza a los pies. Y me convertí en una nueva creación por el poder de Jesucristo. No necesito ir a ningún entrenamiento de superación y de técnicas y de rejuvenecimiento y de moderación. Necesitamos ir a la presencia de Dios. Amén. Hay un mundo necesitado de Dios, pero ¿quién lo va a cambiar? Gente renovada con el Espíritu Santo. Gente que hablemos la palabra con convicción, con seguridad. No hablemos un lenguaje religioso, hablemos al Dios de la creación, al Dios todopoderoso. Las vidas van a caer rendidas a los pies de Cristo. Amén. Pero tenemos que renovar nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El problema es que muchas veces lo queremos todo fácil. Está buscando, está esperando una respuesta y dice, bueno, llegó el profeta por ahí a las 7 y la Paramount. Y dejan al hermano Norris porque allá llegó el profeta. Amén. Para que les diga lo que quieren escuchar. Vamos, aquí está esta palabra de Dios. Es que quiere hablar. Estaba aquel señor, hermano, Señor, háblame, y decía, tenía la Biblia, o se cayó la Biblia, pues aquí está la palabra para que yo te hable. Entonces, dice el Señor, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Usted y yo no hemos caído aquí por accidente. Usted y yo hemos venido al camino de Dios porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y limpios delante de su presencia. Para que se refleje la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Para que alumbremos a este mundo. Para que le digamos al mundo que todavía hay esperanza, que no todo está perdido. Para que le anunciemos a este mundo corrompido que Jesucristo es el único que merece toda gloria y toda honra. Él te ha transformado con el poder del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Porque fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Porque fuiste creado para glorificar el nombre de Dios. No se te olvide que donde quiera que vayas, pienses o hagas o hables, siempre tienes que honrar el nombre de Cristo Jesús. Siempre tienes que darle la gloria y la honra. Siempre tienes que exaltarlo. No importa dónde estés, en un restaurante, en la calle, en cualquier parte. Con un amigo fui hace como 3 días a comer a un restaurante por allá. Y de repente lo tocó el Espíritu. ¡Gloria a Dios! Y en el restaurante. Entonces, le digo, si yo era antes borracho, hacía esto, ¿por qué no lo voy a hacer para Cristo? Amén. Aquí no tenemos que pedirle permiso a nadie. Amén. Si viene un borracho, hasta le damos 3 cervezas más para que siga gritando, para que caliente el ambiente. Pero no, nosotros tenemos que calentar el ambiente con la palabra. Amén. Aleluya. Porque eso es lo que queremos nosotros, gente dispuesta. Gente que crea que Dios es real y que Él es todopoderoso y que Él tiene misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Amén. En esta hora, amados, queremos sellar todo esto. Porque el punto es este. Todo lo que hemos leído aquí, lo que sigue, pero cuando nos detenemos al capítulo 4:30 de Jesús, dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo, Amén. con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. No contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir entristecerlo. No es asunto de gritar, es asunto de escucharlo y obedecer. Amén. Porque a veces
nosotros vamos por esta dirección y Él dice, no, por aquí es. Amén. Entonces no sabemos dónde estamos ubicados. La brújula no funciona. Amén. Entonces imagínense, como iglesia tenemos este gran desafío, total, absoluto, definitivo. Dios te quiere bendecir, punto. Ahí llega todo. Dios te quiere bendecir, pero ¿cuál es el problema? No te dejas bendecir por Él. Amén. Amén. Porque quieres que Dios te bendiga a la forma que tú crees o supones. Amén. Él te quiere sorprender. Amén. Amén. Él te quiere sorprender si te ha abierto los tesoros de la vida eterna. Mire, algo impresionante es cuando le dice Dios al pueblo, van a penetrar en la tierra prometida. Pero no se les olvide esto. Deuteronomio 6:6. Que todas las palabras que Dios hable en este momento las pongan en el corazón. Amén. Amén. Que estas palabras las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hablarás siempre la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque pone el temor, el respeto de Dios. Y para que consideremos seriamente que no es porque yo soy especial, de oro y ayuno mucho, sino es porque Dios te da favor y te da gracia en la medida que estás perseverando constantemente en el caminar de Dios. La luz, el brillo de la presencia de Dios tiene que iluminar tu boca, tu corazón. Amén. Amén. Tiene que haber esa libertad para alabarlo y bendecirlo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en todo. Amén. Póngase de pie, por favor. Amén. Denle la gloria a Dios. Denle honra al que vive. De los siglos. Amén. Gracias, Señor. Podemos darle gracias a Dios en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Abra sus labios. Y dele gracias al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Dios amado, te damos. Todo el que tenga una necesidad espiritual, material, física, emocional, familiar, etcétera, levante sus manos. Vamos a ponernos de acuerdo en este momento, porque hay poder en esa oración que es unida. La oración, dice la palabra, del justo puede mucho. Y en esta hora, amado Dios, te honramos y te bendecimos. Y te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú nos has hablado de esta noche. Si Dios te ha hablado de esta noche, levanta ese clamor. Si tú no tienes ninguna necesidad, ora por el que ha puesto su corazón, ha puesto su petición delante de Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, mando el nombre que es sobre todo nombre. Dios mío, invocamos tu nombre, levantamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Nos levantamos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu potencia. Amado Dios, en esta hora empieza a ministrar a la mente.
Gloria a Dios. Amén. Diga conmigo, Espíritu Santo. Me ha renovado mi mente. Me ha renovado mi corazón. Me has dado palabra y palabra de sanidad. En este lugar. Gracias, Espíritu. Te invito a mi hogar. Te invito a mi hábito. Te invito a que estés conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De una